Buenas tardes, maestra. Nosotros somos del 205 y venimos a presentarle el tema de los éteres. Mi nombre es Yosahari Jaimes Meneses y junto con mi compañero la profesora García Robles les explicaremos las propiedades físicas y químicas. por su parte también las generalidades, los usos y cada uno explicará un ejemplo sobre lo que son los éteres. Empezamos por las generalidades de los éteres. Para empezar, un éter, ya sea en la química orgánica como en la bioquímica, se caracteriza por usar esta fórmula. Es la ROR. Los éteres se caracterizan por ser de grupos funcionales. En este caso, del grupo alquilo, porque existen tres tipos de éteres que los voy a explicar más adelante. Empecemos porque se unen por un oxígeno y estas dos R's dan el carbono. Así es como se desarrolla su fórmula. Después están sus tres tipos de éteres. Está el alfático, el aromático y finalmente el mixto. Cada uno tiene una fórmula similar porque son del mismo grupo, más sin embargo tienen distintos componentes. Por ejemplo, el alfático es el ROR, o sea que tienen dos radiales de alquilo. Después está el aromático, que es el AROAR, es el arilo y el oxígeno. Y finalmente el mixto, el cual está formado por un radical, el oxígeno y el arilo. Es así como se conforman los tres tipos de éteres que desarrollan los grupos funcionales de este componente químico. Ahora quisiera hablar sobre las propiedades químicas que tienen los éteres. Para empezar, tienen poca reactividad química y esto se debe a que es muy difícil de romper el enlace carbono-oxígeno. Vienen utilizados mayormente como disolventes de tipo inserte y estos no poseen hidrógenos activos como pueden presentarse a otros compuestos como alcoholes o ácidos. Se ven necesitados de calor para poder descomponerse y también cuando se encuentran expuestos al aire experimentan una oxidación demasiado lenta. Ahora hablaremos de las que son sus propiedades físicas. Vamos a empezar con que los éteres tienen un bajo peso muscular y son líquidos volátiles, lo cual hace que desprendan olores muy agradables y por su parte son responsables de los olores agradables de ciertas frutas. También son sólidos cristalinos que hace que sean solubles solamente en algunos solventes en su forma cristalina. Sin embargo, también están las propiedades físicas de los éteres líquidos, que serían su ebullición es muy baja, entonces suele compararse con la ebullición de algunos componentes como son los hidrocarburos. Por su parte, en su solubilidad se compara mucho con lo que son los alcoholes. Suelen ser, cuando están en su forma líquida, unos buenos disolventes para diferentes reacciones y vienen derivados de lo que son el agua y los alcoholes. Esas son algunas de las características físicas que proporcionan lo que tienen los éteres. Ahora mencionaré los usos más comunes de los éteres. Para empezar, fue el primer compuesto químico convertido en anestésico. De ahí seguiríamos con lo que es el analgésico, que es muchísimo menor que el anestésico, pero llegan a ser parecidos. También lo suelen utilizar para la mecánica automotriz y llega a servir como disolvente para disolver grasas, ceras, gomas o resinas. Y estos son los usos más comunes con los cuales se emplean los éteres en la vida diaria. Antes de pasar a los ejemplos directos, les voy a enseñar un poco de cómo se hace la nomenclatura de estos mismos. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un éter y como podemos ver su nombre es metoxiano. Entonces, hay que tener en cuenta que estos éteres también se pueden clasificar con el alcóxido. Entonces, vamos a empezar por tomar la cadena principal y hay que nombrar esta parte como el alcóxido como sustituyente. Entonces, por su parte, vamos a tener un metoxi, que es la parte del sustituyente, etano.
et por lo de étere y el ano porque es derivado de un alcano. También hay otra manera de nombrarlos o de hacer su nomenclatura, que sería la siguiente. Hay una manera de hacer su nomenclatura que es por el IUPAC. Aquí tenemos el mismo ejemplo que en el primero, solo que ahora ya no se usa el alox, sino que ahora se pone el etil, metil de orden alfabético, ya que la E va antes de la M, porque se ordenan alfabéticamente. Y terminamos siempre este tipo de nomenclaturas con el éter. ¿Por qué? Porque es un éter. Estas son las dos maneras de escribir su nomenclatura. Ya que mi compañera explicó sobre la nomenclatura de los éteres, pasaremos con los ejemplos. Para empezar, aquí tenemos dos metiles. Entonces, esto se convierte en di. Ponemos la palabra di, ya que hay dos. Y ponemos metil porque son dos metiles. Y como el oxígeno queda solo, se convierte en éter. Y entonces tenemos un dimetil éter. Ahora vamos a explicar un ejemplo un poco más complejo, que vendría siendo CH3, CH3, CH3 o CH3, CH3 y CH3. Como bien sabemos, este es un propil y por su parte, este es un isopropil. Entonces, su nomenclatura por orden alfabético empezaría con el isopropil, propil, éter, porque el éter por oxígeno. Entonces, esas serían dos maneras o dos ejemplos de cómo aplicar la nomenclatura de los éteres. Eso fue todo por la explicación de lo que son los éteres. Gracias por su atención prestada, como las generalidades, las propiedades físicas, Tanto las químicas, sus usos y sus ejemplos. Esperemos y les haya quedado claro. Muchas gracias. Hasta luego.